Muy buenos días y perdón en primer lugar por la ligero retraso en el inicio del acto. Hemos estado esperando al presidente Zapatero, que tenía que resolver algunas cuestiones antes de estar aquí con nosotros. Y bien, este acto pues, es la presentación del último libro del embajador Juan Antonio March, que se llama Momentum. Una expresión sobre la que después me gustará preguntarle al autor del libro, porque nos induce a pensar, en primer lugar, pues en términos literales, que el libro habla del momento, pero quizás es algo más, y será muy interesante que él nos lo explique. Nos acompañan el presidente José Luis Rodríguez Zapatero y el ministro. Yo mantengo la costumbre, vieja y clásica costumbre, de mantener los títulos. Es algo ya un poco quizá de color caoba, pero me gusta hacerlo así. Pues el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, que en la actualidad es alto representante de las Naciones Unidas para la Alianza de Civilizaciones. Y bien, ya para ir entrando en materia, efectivamente quería preguntarle al embajador March pues, sobre el título. Porque claro, cuando la palabra momento, los periodistas nos gusta poner de moda, lo hacemos a veces de manera inconsciente, palabras, ¿no? Y es a lo largo del periodismo siempre hay palabras, cada año tiene unas palabras. Y momentum forma parte hoy del vocabulario periodístico. Y claro, se va produciendo siempre como una modificación de significados, de tal forma que creo que mucha gente interpreta esto como una manera fina de decir el momento, o eso que se puso de moda también desde las escuelas de negocio, la ventana de oportunidad, es el momento idóneo para hacer alguna cosa. Pero creo que no es este exactamente. Yo al menos tengo la idea de que momentum es algo más que una ventana de oportunidad.
Bueno, yo coincido totalmente con esta interpretación tuya. No, no es un momento cualquiera, es un momento que lleva un proceso dentro, es un momento que lleva energía dentro, ¿no? Es un impulso, además, ¿no? Creo que estamos en una situación de parteaguas de la historia y lo que quiere este libro con este título decir que no hemos de parar este impulso para llegar al nuevo estadio, ¿no? Este es el momentum, ¿no? Y viene con un subtítulo que dice En el umbral del nuevo mundo, porque quiere decir que solo llegaremos a él con nuestro paso activo. Es decir, podría haber sido el subtítulo algo así como El amanecer de un nuevo mundo, implicaría que llegaba de por sí. En el umbral del nuevo mundo implica que estamos en la antesala y hemos de dar el paso adelante, ¿no? Y yo querría luego explicar un poco por qué creo que este momento no es un momento cualquiera, sino es un momentum, un tiempo histórico cargado de una energía especial y que necesita un paso histórico de la humanidad. No, precisamente por ello, es decir, esta idea de la acumulación de energía que se produce en un momento dado y que permite ir en una determinada dirección, que me parece que sería los físicos cuando pusieron, crearon este concepto, ¿no? Claro, aquí la cuestión es la siguiente, pienso que en el momento en que estamos, claro, es decir, estamos en el umbral de un nuevo mundo en el que muchos de los problemas que ahora tenemos sobre la mesa podrían hallar de una forma bastante acelerada nuevas perspectivas e incluso soluciones. Puede parecer chocante, porque un poco me da la impresión de que estos meses vividos, desde el pasado mes de marzo, han contribuido a generar una ola de pesimismo muy grande. Es decir, otra de las palabras que ha entrado en escena con mucha fuerza es la disrupción, lo disruptivo. Es decir, te pueden asaltar, la historia te puede asaltar en cualquier esquina. Un poco sería esto, ¿no? Los cambios son imprevistos y además el cambio, además tú ni siquiera puedes prever en qué dirección van a girar las cosas al momento que se produzca este cambio, lo cual introduce una, no sé, yo creo que una especie de aliento vital como bastante inquietante, ¿no? Es decir, entrar en una fase en que los cambios se pueden producir en cualquier manera, que son poco previsibles y sobre todo son muy poco previsibles la dirección en que pueden hacer modificar el rumbo de las cosas. Pues usted plantea otro horizonte, que es un horizonte de optimismo. Yo me gustaría que desarrollase esta idea. Sí, yo creo que podemos ser muy optimistas porque la humanidad no ha vivido nunca un momento de tanta potencialidad como el actual, ¿no? Yo creo que entramos a lo que llamaría la era de la inteligencia, porque cada ser humano se convierte en una fuente de energía positiva, de energía creativa. Si vemos, bueno, la historia, para hacerlo muy breve, de la humanidad, llevamos 190.000 años más o menos el hombre en la Tierra. Los primeros 110.000 ha sido ver cómo sobrevivía de la manera más precaria, pero existía como especie. Los 60.000 años siguientes han sido un poco ya consolidar la posición, pero son los últimos 15.000 años que el hombre realmente ha empezado a dominar la situación en donde estaba, a sentirse seguro. Pero son quizás solo los últimos 150, 200, que realmente ha empezado a desarrollar una capacidad inteligente impresionante, ¿no? Ha visto que los caballos corrían y ha dicho cómo lo puedo copiar, ¿no? Y ha desarrollado los coches, los trenes, ha visto los pájaros volar, ha desarrollado un pájaro mucho más grande y que va mucho más lejos que cualquiera, que es el avión, ha visto los astros, ha invitado los cohetes, vamos a salir del cosmos. Bueno, la humanidad ha empezado ahí. Pero ¿qué nos ocurre? Yo creo interesante. Que vemos que el iris de cada persona, y por eso el libro tiene un iris, es totalmente diferente. Es decir, hay 7.500 millones de personas en el mundo, pero hay 7.500 millones de iris diferentes en el mundo. Por lo tanto, hay 7.500 millones de cerebros diferentes. Hasta, digamos, muy poco, el proceso productivo era tener al hombre casi como una fuerza de trabajo, algo como mecánico, ¿no? Cuando vemos la revolución industrial, pues vemos unas fábricas de 2.000 trabajadores en Manchester, donde una persona básicamente utilizaba las manos para adelante, para atrás, para llevar un telar mecánico. Un telar primero un poco físico, luego un poco más mecanizado, pero el hombre era una fuerza de trabajo. Ahora, donde había 2.000
trabajadores lo que hay es solamente 10 trabajadores, pero en unidades de 1000 empresas o de 600 empresas, por tanto, con pocos trabajadores y todos muy creativos. ¿Cuál es el futuro? El futuro es liberar el talento de cada ser humano para que cada ser humano se convierta, digamos, en una pieza de enorme energía positiva y creativa. Esta es una de las grandes encrucijadas que tenemos y que nunca habíamos tenido antes. Claro, imaginar lo que 7.500 millones de personas podrían hacer en el mundo si cada uno fuera una fuente de iniciativas y de creatividad es otro tipo de especie humana sobre la Tierra, ¿no? Y eso es posible ahora. Por tanto, lo que plantea el libro es ejemplos de cómo esto se va a acelerar en el futuro. Al mismo tiempo, decir que los dos ejes claves que hay en el mundo son que cada hombre y mujer en la Tierra acabe apreciando el planeta que tiene. Y yo he puesto varios lugares que no conocía antes, pero que me han impresionado, como por ejemplo Dunhuang, que está en la frontera con Mongolia, que no conocía para nada hasta hace 2 años, y que al ir allí descubro que los emperadores de China durante 1500 años contrataron a los mejores artistas para que decoraran las cuevas en honor a Buda, y hay 450 cuevas decoradas durante 1500 años. Es una joya. ¿Cuántos de los que vivimos en este planeta lo sabemos? Bueno, eso no puede ser así. No podemos estar con conductas ancestrales, primates, de peleas, cuando no descubrimos el planeta que tenemos. Y luego lo segundo es ver cómo liberamos toda esta creatividad del hombre y entramos en esa era de la inteligencia. Por eso el libro habla de este momentum, que quiere decir encrucijada de cómo creamos la inteligencia colectiva, cómo creamos la nueva gobernanza colectiva, cómo sabemos utilizar al máximo toda esta tecnología que tenemos y que está muy en el inicio de toda la exponencialidad que tenemos, y luego todos los cambios que están ocurriendo, ¿no? Desde el tema de género, y por eso el protagonista de la novela es una mujer, y es una mujer que pasa de la juventud a la madurez. Es un gran cambio, pero a mi modo de ver no ha de haber nada de desesperanza. El reto es cómo nos sabemos organizar, cómo sabemos cambiar la educación para que sea una educación orientada hacia cada individuo, y cómo liberamos el talento de cada uno de los que estamos en este planeta Tierra. Presidente, usted que se definió en una ocasión como, bueno, en más de una ocasión, como un optimista antropológico, mantiene vivo el optimismo antropológico. Gracias, Enrique. Es verdad, no, sí, además, en fin, hemos tenido una cierta conexión porque estaba pensando en esto. Lo más divertido del optimismo antropológico es que hubo muchos comentaristas, mucha prensa, que atribuyeron esa denominación a un bautismo mío, que yo lo había construido, ¿no? Es una corriente filosófica conocida, en fin, con más o menos éxito, ¿no? Ahora me he sumado, junto al optimismo antropológico, formo parte de un grupo, gente básicamente venezolana, que somos optimistas anónimos, que es un poco remedio de los alcohólicos anónimos, ¿no? ¿Por qué? Porque incluso con Venezuela soy optimista. O sea que sí, cualquier análisis cualquier perspectiva que uno adopte de la evolución civilizatoria indica que hay una línea clara de progreso. Ahora que estamos en el año 20 del siglo XXI, pues en el año 20 del siglo XX habíamos tenido ya una Primera Guerra Mundial, estábamos con una pandemia, la expectativa de vida en España era de 40 años. Gracias a las vacunas y a los antibióticos, a la ciencia, al conocimiento, para mí es donde está la clave, pues estamos en una expectativa de vida de 80 seguimos estando en 83, 84 a pesar de la pandemia, aunque dicen que vamos a perder un año de expectativa de vida, ¿no?, con la pandemia. O sea que no cabe ninguna duda que eso se produce, que la corriente de fondo. Es decir, en el año 20 del siglo pasado éramos 1.800 millones de habitantes en la Tierra, hoy 7.500, y se decía que si llegábamos a 3.000 no se podría alimentar a todos los seres humanos. Y hoy lo que sabemos es que sobra producción agroalimentaria, gracias a los avances tecnológicos que se han producido, ¿no? Entonces, luego estamos en esto del momentum, yo más bien pienso que hay un continuum en la historia, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque si uno repasa momentos disruptivos, ¿no?
generacionalmente, yo soy de una generación privilegiada de españoles. La primera que no ha conocido ni una guerra ni una pandemia hasta ahora. Y que ha vivido siempre en libertad, en democracia, y siempre con él la promesa de la modernidad, la promesa del avance. Esta es mi generación. Es así. Bueno, Enrique igual, claro. Entonces, disruptivos. Bueno, hago ese repaso, momentum, disruptivos. Es decir, muerte de Franco. Yo ya era consciente, ¿no? Disrupción. ¿Qué va a pasar? ¿Qué no va a pasar? Recuerdo aquel debate de meses, años, un par de años. Llegada a la transición democrática, disrupción, ¿no? 82, la historia de Felipe González, el PSOE, joder, lo que representaba, ese no se ha olvidado, ¿no? Gran disrupción. Años 90, pues tenemos, en fin, el salto de la modernidad de España, era una disrupción, pero inmediatamente nos fuimos al año 2000, caída de las Torres Gemelas. La caída de las Torres Gemelas la vivimos, si ahora recordáramos todos los titulares de los días y semanas posteriores al atentado en Nueva York, veríamos que era todo un nuevo mundo, una nueva era, una nueva realidad, una tal. Pero pasó también con la guerra de Irak. Y bueno, así podíamos ver la crisis financiera del 2008-2009, si uno coge los estudios, ensayos, tal, pues, en fin, lo único que no habían previsto ni agencias de inteligencia, de las cuales pues hay que, en fin, hay que tener un poco de prevención. Digo de prevención porque en fin, dominan menos de lo que parece. Pues la pandemia, y ahora estamos aquí con una oportunidad. ¿Qué es el momentum que yo veo? El momentum, o sea, sabemos que la tecnología y la ciencia avanza a una velocidad exponencial como nunca en la historia. Esto es lo más destacado de este momento, ¿no? Y que no sabemos dónde nos lleva la inteligencia artificial, aunque yo siempre creo que la inteligencia natural se impondrá, etcétera. Pero, bueno, vamos por la cuarta revolución tecnológica. Debo decir que para España esta es la única buena, porque es la única que nos pilla preparados, vamos a llegar a tiempo. No llegamos a la primera, por supuesto, ni a las otras, ni al Plan Marshall. Es la primera vez en la era moderna y contemporánea que España llega a esta revolución de la inteligencia artificial, del Big Data, del conocimiento avanzado, que todo está cifrado ahí. Pero, entonces dejo el reto, que es lo que me gusta más del libro, que es una especie de ensayo novelado, ¿no? Yo lo llamaría así, está entre la novela y el ensayo, es la parte final, es la parte propositiva. Es decir, nosotros tenemos varias revoluciones, 4 revoluciones industriales, una, la tecnológica industrial, ahora la más potente seguramente de la historia, la que avecina más potencia, eso, más capacidad transformativa en muchos ámbitos, y sin embargo solo tenemos un renacimiento en la historia. Solo tenemos una ilustración en la historia. Y lo que echo de menos es que, en fin, a base de experiencia le he metido mucha humildad a la política y a la historia, ¿no? Y creo que somos muy tributarios de los cambios tecnológicos. Los procesos sociales y políticos son muy tributarios de los grandes cambios tecnológicos. Yo lo que echo de menos es un segundo renacimiento. Y ahí apunta el embajador March, en la parte final, que el nuevo impulso político, porque, bueno, nacimiento del Estado, Estado-nación, democracias y constitucionales, y ahí nos hemos quedado. No ha habido más transformaciones políticas, no ha habido nuevas revoluciones políticas. Apunta a la construcción de una comunidad política internacional. La construcción de una comunidad política internacional es el gran tema, es el gran tema. Es decir, porque hoy, en fin, creo que la visión de la globalidad de las cosas, las crisis son globales, ya todas van a ser globales, me da igual la financiera, que la climática, que es la más importante, que la pandemia. Y por tanto construimos una comunidad política internacional, cuya arquitectura está todavía, en fin, ni siquiera es embrionaria, porque Naciones Unidas es lo que es, el G20 muy debilito, solo la Unión Europea da un paso de gigante civilizatorio, de unión, y por tanto el camino de esa una sola humanidad de la que el embajador March nos habla es el gran tema político. Si es verdad que la política puede tener esa autonomía suficiente, o al menos esa capacidad de ir en paralelo en el tiempo con los avances tecnológicos y científicos.
y, en mi opinión, las circunstancias, eso sí es un momentum que se han dado con la pandemia, la crisis todavía del 2008-2009, el cambio geopolítico inmenso que hay en el mundo, con ya un liderazgo, o sea, el liderazgo ya es de China, o sea, China ya ha ganado, todo lo demás, o sea, puede ser que no nos hayamos enterado, no nos queramos enterar, ya ha ganado, no es porque haya demostrado ayer con ese ordenador que impresiona, ¿no?, de lo que es la computación cuántica, que ayer salió la noticia, que en 200 segundos hace el cálculo que el ordenador de Google tardaría 600 millones de años. Porque ahora todo, en fin, todo está ahora toda la tecnología y todos los avances están en el hidrógeno y en la computación cuántica. Son los dos grandes vectores que animan el cotarro, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que ese cambio geopolítico en favor de Asia, en favor de China, unido a la pandemia y demás, hace que la presidencia de Biden y cómo mire el mundo, la comunidad política internacional, sea lo que defina este siglo XXI. Esta es mi reflexión. Y ojalá Biden lea a las peripecias y las reflexiones que hace nuestra querida Nour por tantos lugares inéditos y recónditos. Y con esto termino. Es decir, el embajador ha hablado de sitios aquí que son impresionantes. Los que hemos tenido la posibilidad de viajar muchos países, de conocer muchos países, aquí estamos tres que sumaremos unos cuantos países conocidos, unos cuantos miles de kilómetros. Es decir, descubrimos que solo el conocimiento, que no es información, no es solo información, solo el conocimiento es lo que construye un futuro de convivencia socialmente asumible, donde podamos reconocernos y donde podamos seguir en esa línea de progreso. Solo el conocimiento, la formación. Esto es cada vez más evidente, que insisto, no es la información, pero qué bueno es invocar esos desiertos desconocidos para la mayoría, invocar esas tradiciones culturales milenarias que a veces desde Occidente las vemos con un poco de distancia, por no decir un poco de superioridad, desconociendo muchas de las cosas que allí pasan, ¿no? Yo creo que el éxito de Occidente desde la Segunda Guerra Mundial, ya la Revolución Industrial, pero especialmente desde la Segunda Guerra Mundial, ha sido tan clamoroso, fue tan clamoroso, ¿no?, siendo muy pocos habitantes en el planeta, que nos ha perturbado un poco la visión histórica. Y creo que eso es muy necesario. Pero bueno, espero que el ministro Moratinos desde Naciones Unidas ya tiene esa atalaya por saber si vamos a un tiempo de construcción de una comunidad política internacional, por la que él y Juan Antonio March tan brillante, lealmente, han trabajado en todo el tiempo que yo les he conocido. Gracias, presidente. ¿Comparte el optimismo desde Nueva York? Sí, desde luego que lo comparto. Soy un poco de la escuela de los optimistas y sin embargo soy también de aquellos que entienden el concepto momentum en la versión inicial, Enrique, tú has señalado. No solamente es el momento, para mí, leyendo la novela Realidad, porque yo creo que has dicho que es un ensayo, yo la calificaba novela realidad, nos hace viajar, no es una novela ficción, sino que nos traslada a los problemas y a los desafíos que nos toca vivir. Para mí, siendo desde la atalaya de Naciones Unidas y queriendo crear o construir una arquitectura mundial que responda a los retos y desafíos de este siglo XXI, es el momentum, nos da la oportunidad. O sea, que a pesar de que se pueda señalar que está a la ventana de oportunidad, sí es una oportunidad para que la sociedad nos permita comprender, entender la situación en que nos encontramos y tener esa fuerza de voluntad, de voluntarismo, de optimismo,
de energía, como decía el embajador y el presidente Zapatero, para construir entre todos un mundo mejor. Yo creo que daba clases en Sciences Po hasta hace poco, y mis alumnos me interpelaban y me decían, bueno, profesor, ¿es que es necesario una tercera guerra mundial para ordenar y reorganizar mejor la gobernanza internacional? Y yo les decía, lógicamente, que no. Y el COVID-19 lo que nos ha permitido, a mi modo de entender, y nos ha demostrado, son varias cosas. La primera, este concepto que defiende Juan Antonio Marx y que nosotros también defendemos, incluso la Alianza de Civilizaciones desde hace ya tiempo tenía One Humanity. Este concepto de que vivimos una sola humanidad es un concepto que a nivel periodístico, a nivel de sociedad, tiene que ya recogerse e introducirse en el día a día de cada uno de nosotros. Somos una sola humanidad. Es verdad que existía, y ya sabíamos que el mundo era global, que existía la mundialización, desde Cristóbal Colón, la ruta de las sedas, a lo largo de los siglos, sabíamos que el mundo era uno, Galileo, pero lo que en el siglo XXI, en 2020, se ha demostrado es que ahora lo practicamos, la conectividad, la interconexión, no se podía hacer con la misma rapidez que se hacía en el siglo XVII, en el siglo XVIII, o incluso al comienzo del siglo XX. Hoy, cualquier acontecimiento, cualquier novedad, cualquier pensamiento, automáticamente, gracias a la cuantificación cuántica, pues se logra. Y por lo tanto, la sola humanidad hoy es la realidad. No es un sueño, no es un proyecto. ¿Y cómo construimos, cómo hacemos que esa sola humanidad responda a los múltiples desafíos y retos? O sea, yo no soy un optimista ingenuo, naif, como a veces nos han calificado, ¿no, presidente? ¿No? A muchos de nosotros, ¿no? El buenismo, ¿no? No, no. Lo que sí quiero practicar en mi vida profesional y personal es ese esfuerzo de construir y de seguir los impulsos positivos que da la sociedad y trasladarlos para que todos podamos tener un contexto de vida mejor. Y el COVID-19 nos ha demostrado claramente, primero, como decía, que somos una sola humanidad. Segundo, de que no estaba, la organización de la gobernanza mundial no estaba preparada para responder a este tipo de desafío. Y por lo tanto, la fragilidad del sistema. No éramos capaces de responder a lo que era un virus que se contagiaba de manera rápida, letal, de manera absolutamente universal, y la incapacidad de la respuesta a nivel local, nacional, internacional. Tercero, la respuesta que dimos es una respuesta equivocada, porque hemos dado una respuesta fragmentada a lo que era una crisis global, y por lo tanto por eso vemos las contradicciones. El secretario general Guterres en varias de sus intervenciones dice, bueno, y ante la frustración de sus esfuerzos, su voluntarismo de llamar a todos los estados y gobiernos a actuar de forma coordinada, pues vemos que cada uno sálvese quien pueda. Por lo tanto, respuesta insuficiente, no eficaz. Y cuarto, que es importante, la crisis no es sanitaria, no es solamente sanitaria. Lo que ha puesto de manera clarividente y brutal el COVID-19 es que es una crisis humana, global. El ser humano, el ciudadano, es el epicentro de nuestra crisis. Lo sufrimos a nivel individual, nos cambian nuestras costumbres, nuestra manera de relacionarnos, nuestra manera de vivir la complejidad y la incertidumbre del momento. A nivel económico, a nivel financiero, a nivel cultural, a nivel social. El ser humano, el ciudadano, nos vemos perdidos, confusos. ¿Qué ocurrirá? ¿Cómo vamos a reaccionar?
Y todo esto es lo que nos lleva, y el libro nos ayuda a recorrer todo este camino, porque nos va planteando entre el sueño y la realidad los grandes retos que tanto Juan Antonio como el presidente han mencionado en su primera intervención, que son los retos a los que no podemos renunciar. Es verdad que hay un progreso, yo soy de los que creen en el progreso, pero al mismo tiempo sabemos que va a haber un reto en materia de qué será la relación entre la inteligencia artificial y la inteligencia humana. Es un debate que cada vez es mayor, ¿no? Porque hasta qué punto tenemos que invertir solamente en el Big Data, las máquinas, o tendremos que invertir aún más en el ser humano para que Sapiens sobreviva, para que sobrevivamos nosotros. Yo tengo un título para un artículo, Salvemos a Sapiens, porque estamos a punto de extinguirnos. Y es verdad, porque bueno, cualquiera de los estudios, yo ahora que vivo en Estados Unidos, en Nueva York, he tenido la suerte de estar en contactos con esta parte de la sociedad norteamericana avanzada, exitosa, de la investigación y el desarrollo químico, médico, bueno, informático, y claro, te ponen los pelos de punta, por una parte todo lo que te abre de grandes descubrimientos y ventajas, pero al mismo tiempo, ¿cuál será? Hay varios libros ahora de economistas que podemos luego comentar posteriormente. Por lo tanto, inteligencia artificial, inteligencia humana, el tema de la educación, ¿qué tipo de educación? Y Juan Antonio en el libro, y por lo tanto les animo a que compren el libro, lo lean y lo disfruten, va entre capítulo y capítulo abordando cada uno de estos temas, ¿no? El tema de la comunicación, el tema de la cultura y el arte, que no pueden olvidarse y que por lo tanto tienen que seguir formando parte de nuestras propias demandas y exigencias como seres humanos, ¿no? Y por lo tanto creo que vivimos un momentum que nos va a permitir volver a plantear las reformas necesarias para que la gobernanza mundial pueda dar respuesta a todos estos desafíos. Y bueno, el presidente Zapatero dice que él es optimista, yo también, pero tenemos que estar de acuerdo, presidente, que no podemos seguir con unas Naciones Unidas como las actuales. Es decir, que tenemos que ir a una reforma. Entonces, por lo típico, los diplomáticos decimos, o nos hacen hacer un papel, decimos, escenario 1, business as usual, o sea, pasa el COVID, es una gripe y seguimos como si no hubiese pasado nada, y volvemos para el Consejo de Seguridad, 15 países, 5 miembros permanentes, la misma forma de actuar. Eso ya no es posible, eso es el pasado. Eso ya no tiene ninguna posibilidad porque no se puede realizar, no podemos volver al pasado. Segundo, ¿qué es lo que yo temo que pueda ocurrir? Pues hacemos pequeñas modificaciones, ¿no? Para decir que hemos cambiado, que si ahora damos más importancia a la digitalización, mundo digital, ahora somos defensores del cambio climático y por lo tanto salvamos el planeta. Yo ahora que tengo una responsabilidad, mi nueva función como alto representante de la Alianza de Civilizaciones, cuando me preguntan qué hace usted, señor Moratino, si nadie sabe un poco, aquí en España todavía, ¿no? Pero en muchos sitios dicen, ¿qué es esto de la Alianza de Civilizaciones, presidente? Bueno, yo se lo digo, mira, muy bien, tendremos que salvar el planeta, y es el primer objetivo. Y tendremos un planeta verde, porque la naturaleza y el hombre, pero al mismo tiempo, luego, la segunda respuesta, también nos tenemos que salvar nosotros mismos. ¿Cómo vamos a convivir? ¿Cuáles son los instrumentos de solidaridad, de inclusión social? ¿Por qué respetarnos unos a los otros? ¿Es que vamos a saber encontrar entre la China emergente, Estados Unidos, Europa, una capacidad de entendimiento? Y dentro de nuestras propias sociedades, lo que estamos viviendo ahora mismo en Europa, con todo el tema del debate religioso, cultural, discriminatorio, lo que vieron los norteamericanos con la vida Black Lives Matter. Bueno, pues todo esto son los temas
que nos deben de preocupar y debemos de abordar en lo que será una nueva reforma de la gobernanza internacional. Y Juan Antonio, como bien dice el presidente Zapatero, a lo largo del libro, que va dando indicaciones, pero en la conclusión, en donde ya propone una serie de recomendaciones concretas, pues nos da unas claves y unos criterios. Y ahí es donde yo creo que viene para mí el momentum, y es lo que vamos a intentar aprovechar este momentum para forzar la máquina y cambiar y reformar de forma satisfactoria el mundo. El gran pensador, sociólogo, politólogo francés, Edgar Morin, dice que lo que no se regenera, degenera. Bueno, pues tenemos que ir a la regeneración humanitaria con un marco global multilateral en donde una sola humanidad, el ciudadano, la ciudadanía global internacional, sea un nuevo actor también, porque no hemos entrado ahí quizás el presidente Zapatero nos puede dar más claves. El tema de organización política también tiene que revisarse. Naciones Unidas ya no puede existir únicamente con Estados miembros, los gobiernos seguirán siendo, claro que sí, pero es que luego hay otros actores que es, pues bueno, el sector privado, la sociedad civil, las ONGs, los medios de comunicación, los científicos, los expertos. No podemos pensar en una nueva arquitectura internacional creyendo que estamos en el siglo XIX o que estamos en la conferencia de Versalles o que estamos en la conferencia de San Francisco. No, tenemos que pensar en una nueva conferencia en donde todos los actores reales que participan en la complejidad de este mundo puedan tener no solamente voz, sino también responsabilidad. Y creo que en ese sentido, pues el libro nos ayuda a entender esta nueva realidad y este nuevo mundo y nos da unas pistas para seguir trabajando en ese objetivo. Antes hemos empezado comentando palabras, ¿no? Empezando por el título de la novela, el momentum, la disrupción. Hay otra que está muy de moda, sobre todo entre los jóvenes, que es spoiler, ¿no? ¿Perdón? Spoiler. Spoiler. Entonces, el spoiler entre los jóvenes es un sacrilegio, o sea, contar el final de una historia, de una serie de televisión, de un libro, de una película, en fin, es algo, una muestra muy grave de mala educación, ¿no? Y ello nos ilustra sobre la importancia de los relatos, ¿no? En el momento actual. El relato siempre ha sido muy importante, pero en estos momentos está perfectamente conceptuado, es decir, no me estropees el relato, en definitiva, ¿no? Y yo no quisiera ahora plantearle que nos haga un spoiler de algunos aspectos sustantivos de la novela, pero sí, claro, la novela está organizada de manera que esta joven protagonista pues describe 15 escenarios que invitan al optimismo. Yo no le voy a pedir que nos explique los 15, pero que nos dé alguna pista sobre ellos. Muchas gracias. Yo creo que como hay 15, si explico 3, no soy muy spoiler, ¿no? Porque hay todavía 12. Yo creo que el cambio es fundamental, ¿no? Uno, por ejemplo, yo soy un gran fan de la aviación, ¿no? A mí me impresiona mucho ver volar los estorninos, ¿no? Cuando veo los estorninos, que veo masas de 5 millones de pájaros oscilando de manera totalmente ágil, no siguiendo un ritmo, y que nunca hay ningún choque. Si dejamos correr 10.000 caballos por unos senderos, se tropiezan mucho más, hay muchos más accidentes. Nunca hay ningún accidente de ningún pájaro. ¿Qué es lo que creo, y lo pongo en el capítulo 23, yo creo, del libro, ¿no? Yo creo que todo el futuro va a ser aéreo. Va a ser aéreo porque, igual que en el 1900 no teníamos ningún coche sobre la Tierra, y hemos acabado en 120 años teniendo 2 billones de coches circulando sobre el planeta y billones de kilómetros construidos, lo cual era impensable. Yo creo que vamos a acabar este siglo teniendo 10 billones de drones individuales volando por el cielo, ¿no?
¿Por qué? Porque los aviones no necesitan ninguna infraestructura. Solo necesitan una infraestructura de despegue y de aterrizaje. Ahora estamos totalmente en la edad primaria, en que los aviones los teleconducimos desde la Tierra. Van uno detrás de otros, unas separaciones. No. El momento que la inteligencia artificial entre con toda la fuerza en la aviación, los aviones serán aparatos imposibles de chocar entre sí. Y al mismo tiempo va a llevar una descentralización total de cómo se mueve la gente, porque ahora tiene que pasar por canales muy pequeños, ¿no? Es decir, tú quieres salir de Madrid y tienes quizás 10 autopistas buenas o 10 salidas. Pero claro, cuando la gente puede salir con su vehículo individual, es todo el espacio abierto. O sea, la idea de aglomeraciones que nosotros hemos vivido en el siglo XX no va a existir a mediados del siglo XXI. Estamos en un mundo que va totalmente, como digo, a crear un individuo que sea una gran fuente de creatividad y de energía. Y por lo tanto va a tener mucha movilidad. Y va a tener una movilidad fuera de usos muy regulados, digamos, de pasar por canales estrechos. Y la aviación, en su nueva transformación, va a dar la posibilidad a todo esto. Esto lo apunto en un capítulo. El otro que yo encuentro muy interesante va a ser la educación. Vamos de un mundo en que primero hemos tenido que luchar contra el analfabetismo, luego hemos ido ampliando la educación superior. En España, en los años 60, no había ni un 8% de la población en edad universitaria que fuera a la universidad. Hoy estamos por encima del 60%. Esto se ha conseguido solo en 50 años. Es impresionante el cambio. ¿Pero qué quiere decir? Que hemos tenido que conducir a la gente a planes de estudio para poderlos encuadrar y poder dar este conocimiento. El futuro es totalmente diferente. Si consideramos que cada individuo es totalmente diferente, el cerebro es totalmente diferente y cómo se forma de ser totalmente diferente. Es un reto enorme porque implica cambiar totalmente la educación y adaptarla a las especificidades de cada individuo. Parece muy difícil, pero yo creo que ahí las tecnologías lo van a permitir, ¿no? Y el tercero que digo es, por ejemplo, el espacio del desierto. Nosotros ahora tenemos unos espacios que los consideramos imposibles, abandonados, ¿no? Claro, el futuro es muy diferente, porque, por ejemplo, ¿cómo van a ser los desiertos en la agricultura con toda la transformación de la desalinización del mar? Cuando vemos el agua, digamos, dulce, son pequeñas vetas que atraviesan los países. ¿Qué es el Rin? Es un río de 1,5 kilómetros de un lado al otro. Lo recorre muchos kilómetros, pero es una pequeña franja de agua. Todos los países que tienen agua en sus costas son países que se pueden convertir en los grandes lugares de la agricultura, ¿no? ¿Por qué? Porque la energía solar lo va a permitir, la desalinización va a caer en precio, en fin, es un tema largo, pero yo lo apunto y apunto a una actividad que no se ha tenido hasta ahora, pero que va a ser maravillosa, que es el turismo en el desierto. Y acabo con una cuarta y final, pero que a mí me gusta mucho, que es que creo que la inteligencia artificial nos va a permitir descubrir en qué planeta vivimos. Decía, cuando le preguntaban a Stephen Hopkins cuál pensaba que era el destino del hombre, decía que era ser las abejas polinizadoras del universo en conocimiento, ¿no? Es decir, nuestro futuro es salir al cosmos llevando conocimiento e inteligencia. Un tema clave es si vamos a salir habiendo creado un modelo de convivencia en planeta Tierra y somos una civilización portadora de armonía, o si vamos al espacio porque no hemos tenido éxito en el planeta Tierra y queremos reiniciar la historia fuera, como fue la emigración en su momento hacia Australia o hacia América, etc., ¿no? Pero la clave es que esa salida exterior se va a combinar, gracias a la inteligencia artificial, en conocer qué planeta tenemos. ¿Y esto por qué lo digo? Porque cuando oímos los pájaros por la mañana, digamos, el sonido de los pájaros es idéntico al sonido de unos humanos de una lengua que no conocemos. Son unos tonos muy seguidos, muy diferentes. Para nosotros hasta ahora ha sido imposible descifrar qué se dicen los pájaros, pero con la inteligencia artificial vamos a poder descodificarlo como se hizo en su momento con la pérdida de Rosetta y se descodificó los códigos del antiguo Egipto, ¿no? Claro, el día que descodifiquemos qué se dicen los pájaros, quizás esa naturaleza, que la vemos como una naturaleza, como un hecho para nosotros, vamos a entender que está cargado de seres mucho más inteligentes de lo que creemos. Luego vamos hacia un mundo que vamos a descubrir no solo qué cerebro tenemos, sino en qué planeta vivimos, ¿no?
Y todo esto un poco figura en el libro, en estas invenciones que tú me invitabas a poner. Bueno, nos acaba de dar usted una clave interesante sobre lo del Sáhara Occidental, ¿no? Es decir, parece que el desierto puede ser interesante en los próximos años y quizá algunos ya lo están, lo están viendo. Pero ahora, dirigiéndome al presidente Zapatero, quisiera un poco ir volver un poco al momento en el que estamos ahora, ¿no? Efectivamente, este próximo año, presidente, parece que la situación ofrece perspectivas algo más esperanzadoras. En el contexto de lo que estamos hablando, ¿cuál cree usted que son los pasos en lo inmediato que deberían darse, tanto en Europa como en la escala internacional, teniendo en cuenta el nuevo escenario que surge de las elecciones norteamericanas? Hay un momento, volviendo al momento fundamental, y es que la administración, antes lo decía, la administración Biden marque su política para el mundo. Y no habría que esperar, porque al final esto es algo que conviene recordar, que un proyecto político y una política como tan trascendente es esta, porque si ha habido algo tan llamativo como la pandemia, ha sido el proceso electoral en Estados Unidos. Yo creo que esto, en fin, aquí los historiadores van a tener que derrochar un gran esfuerzo de imaginación y de trabajo, como ha sido de crucial, ¿no? De crucial. O sea, si ha habido, si podemos hablar de un momentum en el mundo, el ejemplo es la crucialidad de las elecciones norteamericanas. Yo creo que hay que emitir mensajes hacia Estados Unidos, hay que emitir propuestas hacia la administración Biden para que vaya conformando una política. Y aquí quien tiene la gran autoridad ahora recuperada moral es Europa. Europa y Naciones Unidas. Son las dos instituciones que yo creo que deberían de plantear seriamente, es decir, a la administración americana, vamos a un escenario de reconstitución, de reinstitucionalización de las instituciones internacionales. Esta es la gran pregunta. Con una posición de fondo, es decir, queremos que la administración americana coexista pacíficamente con China. Esta es la gran pregunta. ¿Cómo va a ser la posición, la relación? Es decir, si el siglo XXI es un siglo en el que, en los años 20, China y Estados Unidos adoptaron una posición de cooperación, los grandes retos de la humanidad, como cambio climático, desaparición, abolición de la pobreza extrema y desarrollo equilibrado frente a las desigualdades, serían factibles con las dos potencias trabajando aún. ¿Por qué? Porque no podemos inducir desde la inteligencia artificial que haya una rectificación de la historia y que la consolidación de dos grandes potencias, como volvemos otra vez a otros momentos de la historia, no acabe siempre en una confrontación más o menos tácita, más o menos abierta, más o menos fría o caliente, sino en un gran proceso de cooperación. Y habría que hacer Europa tiene la autoridad moral porque ella ha hecho ese proceso de concertación. Insisto, para mí el proyecto civilizatorio más importante. Tenemos ahí el lunar del Brexit, que apoyado por Estados Unidos. A mí me parece lo que peor viví políticamente en los últimos tiempos fue que Estados Unidos, es verdad que con el presidente que había, apoyara el Brexit. Esto me pareció el signo más claro de la decadencia occidental, de la pérdida de rumbo de lo que llamamos Occidente, de Europa y Estados Unidos, ¿no? Es decir, incomprensible, inasumible, inaceptable. Y estoy seguro que Gran Bretaña va a tener un problema. Entonces yo creo que eso parece que sería fundamental, es decir, que Naciones Unidas, además, hiciera todas las agencias de Naciones Unidas elaboraran un documento, trasladar al secretario general, pidiéndole a la administración americana que recupere su confianza en las instituciones multilaterales, la Organización Mundial de la Salud,
por supuesto en la Organización Mundial del Comercio, vamos a recuperar los tractos multilaterales en el ámbito de comercio. Me parece fundamental abrir la reforma de las instituciones financieras internacionales. No puede ser que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial sigan como Bretton Woods, como la realidad política después de la Segunda Guerra Mundial, habiendo otras grandes potencias emergentes, por supuesto conformando de una manera mucho más activa lo que es la reforma del Consejo de Seguridad, que debía de ser algo esencial, fundamental. Es decir, creo que saldríamos muy bien en este que es este año, claro, este 2021, si los síntomas de la comunidad política global fueran de reinstitucionalización de las instituciones internacionales, multilaterales. Eso sería un síntoma extraordinario. Antes hablaba de construir una comunidad política internacional, eso nos llevará, yo creo que existirá, que se conformará, pero llevará mucho tiempo. Llevará mucho tiempo y seguramente nosotros no lo veamos. Estos son procesos históricos muy largos en el tiempo. Pero ahora, como gran prioridad, esta es la gran prioridad que veo. No hay un solo problema de fondo, incluido por supuesto la violencia y la paz, que no sea un problema global y que no pueda tener una respuesta, como a veces hemos visto, positivamente. La crisis de 2008, el G20 tuvo algún papel, está ahí, y es interesante. Bueno, quizá diseñar una arquitectura, pero de momento que la administración americana recupere a Naciones Unidas, recupere la Organización Mundial de la Salud, recupere la Organización Mundial del Comercio, haga una gran cumbre del G20, un G20 no solo económico, sino político, y que el mundo se dirija a China y a Estados Unidos y decir, oiga, entiéndanse, cooperen, que además les va a ir mejor a uno y a otro, ¿no? A uno y a otro. Y no intentemos establecer, unos parámetros deterministas que al final sabemos que... Para mí yo es lo que estoy esperando, es lo que aspiro, y ojalá haya alguna movilización, que produzca que la política de la nueva administración americana se defina activamente en favor de la recuperación del multilateralismo y de sus reformas. ¿Lo ve posible este horizonte, sobre todo el de la cooperación entre Estados Unidos y China? No, yo creo que el presidente tiene toda la razón, pero le voy a dar elementos de optimismo, porque la necesidad de reforma y de movilizar a los grandes actores, y lógicamente, como antes ha señalado, China ya era un actor, incluso antes del COVID, el COVID lo ha demostrado firmemente, nos llevaba a que cuando el secretario general actual, Antonio Guterres, es elegido, se esperaba que hubiese una continuidad de la administración demócrata. Pero el pueblo norteamericano decidió elegir al presidente Trump. Entonces, hemos vivido 4 años en donde el multilateralismo ha sido incapaz de renovarse por esa ausencia notable de un país, una nación, una administración indispensable, ya no solo la única. Eso también los norteamericanos tienen que entender, que cuando Biden regrese, no piensen que regresan a un mundo hegemónico norteamericano, incluso bipolar. Es verdad que será bipolar chino-norteamericano, pero también se equivocarían si creen que pueden renovar o regenerar o reformar la administración mundial con una visión de único, pero son indispensables. Entonces, el optimismo llega porque dentro del marco de Naciones Unidas, dentro del equipo del secretario general, estamos trabajando en lo que es ordenar la nueva agenda. La agenda que en ciertos elementos coincide
con las recomendaciones que hace el embajador Marx en su libro, y que por lo tanto estamos dispuestos, está el secretario general dispuesto a iniciar esta reforma. Reforma que tiene que ser, y así ya se lo he comunicado al secretario general personalmente, diferente. No basta, yo creo que sería un error, como he dicho en mi primera intervención, limitarnos a pequeños cambios. Pues bueno, en lugar de 15 miembros del Consejo de Seguridad, pues hablamos, son 25. No. Tenemos que... ¿Cuál es el lugar en el siglo XXI de un Consejo de Seguridad? O hay otros tipos de consejos, el Consejo de Derechos Humanos, como dice el embajador, o el Consejo de Seguridad Nuclear. Hay muchos temas que tenemos que plantear porque los problemas de ahora son diferentes a los que fueron en el año 45. Y por lo tanto, necesitamos, y gracias a esta administración Biden, sabemos, porque los primeros sondeos y informes que nos han llegado y contactos que hemos tenido, nos muestran que la administración va a ser multilateralista y que no va a ser unilateralista como era el señor Trump y su administración. Pero tenemos que tener la valentía suficiente de introducir las reformas. No basta con que, yo he dicho al secretario, no basta con que digas, no, estos son el ECOSOC, sí, ahora tendrá también la responsabilidad de seguir a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La Asamblea General, no. Yo si fuese secretario general, te aseguro que lo que haría es una reforma nueva, como fue lo mismo la Sociedad de Naciones en el año 21 o Naciones Unidas en el año 45. La gente, la sociedad, la sola humanidad, la juventud, que ahora cuenta desde la Greta hasta los jóvenes africanos, hasta los asiáticos, nos están reclamando a los que toman decisiones políticas que les demos un marco diferente al que tenemos ahora mismo. Y soy optimista y apoyo y coincido con el presidente Zapatero en que Europa tenemos una gran oportunidad y al mismo tiempo una gran responsabilidad. No solamente en los juegos estratégicos generales, sino que en los éticos y morales. Y ahí tengo yo una divergencia con el embajador Marx, porque tiene un encantamiento con la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, bueno, parece que lo resuelve todo. Si lo vas en el libro y la protagonista Nur, todo termina con que la inteligencia artificial nos va a crear un mundo sin spoiler, ¿no? No. Y uno de los principales spoilers puede surgir de la propia inteligencia artificial. O sea, yo no la niego, ni la rechazo, todo lo contrario, pero bueno, vuelvo a mi obsesión de salvar a Sapiens, ¿no? Y por lo tanto tenemos que ser muy cuidadosos en cómo establecemos esa relación con la inteligencia artificial. Y en Europa somos los primeros que hemos empezado a tomar acciones, decisiones, legislaciones de proteger la privacidad, la manera en que puedes relacionarte con las grandes corporaciones informáticas, etcétera, porque bueno, hay varios libros ahora que están circulando en Estados Unidos, extraordinarios, de economistas o científicos, en donde te ponen los pelos de punta, ¿no? ¿No? Porque ahora una de las tesis, hablando de la capacidad neurológica, ¿no? Pues bueno, el tema neurológico es eso, y tenemos un investigador español, Rafael Yuste, que por cierto es el hermano de nuestra compañera diplomática Cecilia Yuste, que trabaja en Columbia University, que vino a verme para presentar al secretario general su proyecto NeuroRights, ¿no? Los derechos de las neuronas, porque ya tenemos el Brain Computer Interface, que ya está, me enseñaron el chip existe, no es una cosa, no, entonces el chip te lo colocan en el cerebro, fuera o dentro, te lo enchufan al computer
Y Neuralink de Tesla, pues ya lo está comercializando. Y entonces, ¿cuál será el grado de control o de libertad o de privacidad cuando no sepamos establecer unos derechos de las neuronas? Por lo tanto, la inteligencia artificial, bueno, Europa está ya trabajando para legislar, regular. Verdaderamente los socialdemócratas, ¿no, presidente? Nos dicen que nos gusta la regulación, ¿no? En cambio, los neoliberales no hay regulación. Bueno, este mundo y el COVID-19 lo que ha demostrado es que tenemos que regular. Incluso las mejores empresas, los mejores sector privado avanzado dicen, no, quiero unas reglas. Bueno, pues Naciones Unidas tiene que establecer, o la gobernanza mundial, tiene que hacer una regulación, pues tiene que regular estos nuevos temas que no están regulados y que las grandes compañías como Google, Facebook, vamos, te adentras a su mundo, se han beneficiado de una falta total, absoluta, inaceptable de no regulación de sus actividades. Y no solamente es el tema fiscal, que eso es secundario, es el tema profundo de cómo están trabajando para condicionar nuestras futuras conductas. Y por lo tanto, la regulación tendrá que ser también, lógicamente, parte de la nueva gobernanza mundial. Por lo tanto, yo creo que China y Estados Unidos, con la administración Biden, para contestar a tu pregunta, Enrique, tendremos, como dice el presidente Zapatero, tendremos que impulsarles, y Europa tiene que animarles, y tiene que adoptar esa posición positiva, negociadora, de ser la que pueda catalizar esos encuentros y esa voluntad de diálogo, para que se sienten como se sentaron en su día, después de la Segunda Guerra Mundial, las potencias vencedoras, a pesar que les dividía quizás muchísimo más, porque ahora se nos ha olvidado. Pero claro, el modelo soviético al modelo liberal capitalista era un mundo diferente. Todo estaba en juego. El cultural religioso, el económico, el político, el comunismo. Era mucho más agresivo la relación dialéctica entre el este y el oeste a lo que puede ser hoy día en los temas que nos afectan. Y sin embargo parece que no podemos hablar porque son nuestros enemigos. No, ellos tienen su modo. Y termino diciendo que somos una sola humanidad y no solo una sola civilización. Somos una sola humanidad que se enriquece de las múltiples civilizaciones, culturas, porque parece que ahora nosotros vamos a crear la nueva civilización con la inteligencia artificial, y entonces sería un nuevo error, porque ahora los chinos podrán decir, no, mire, estamos mucho más avanzados que ustedes, ¿no? Bueno, pues creo que hemos empezado hablando de las palabras y casi podríamos augurar que el próximo debate girará en torno a una palabra que es la neuropolítica, quizá, a tenor de lo que nos acaba de explicar. La neuropolítica. Nos acaba de explicar el ministro Moratinos. Pues muchísimas gracias a todos ustedes por haber asistido presencialmente y a las personas que tengan la oportunidad de seguir este debate a través de streaming. Muchas gracias. Mm-hmm.